Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en el que nos estés escuchando. Mi nombre es el psicólogo Guillermo Pacheco y a mi lado se encuentra la psicóloga Mónica Cano. Y te agradecemos muchísimo por escucharnos el día de hoy, justamente en este capítulo 11 de Conversando con el Elefante, titulado En la vulnerabilidad encontré la fortaleza. Ahora, como ustedes saben, y si nos están escuchando por primera vez, Conversando con el Elefante básicamente es un podcast en el que nosotros como psicólogos vamos a hablar de temas que tienen que ver con la psicología justamente, y vamos a trabajar en esta intención de ver el elefante que está en la habitación, es decir, eso que normalmente no queremos decir, eso que normalmente no queremos hablar, pero que tiene que ser hablado porque al final del día, pues, si no se trabaja, no se logra hacer algo al respecto. Y siempre está. Y siempre está. Hablemos o no hablemos del elefante, ahí está. Entonces mejor conversar con él. Exactamente. Justamente por esa razón, el día de hoy vamos a hablar del elefante del día, que va a ser: para sentirte mejor, tienes que aprender a cruzar el fango. Vamos a hablar de lo que es la vulnerabilidad. Vamos a hablar justamente de estas emociones que no son tan agradables como lo que es la tristeza, el enojo, la ansiedad. El no poder más. El no poder más, justamente. Y de cómo muchas veces tenemos que visualizar estas emociones. Cómo muchas veces tenemos que hablar de ellas. Y a través de eso podemos encontrar ciertas fortalezas. Y que al final del día necesitamos aprender a tocar estos temas, inclusive para pedir ayuda, porque muchas veces, de hecho, ese es el mayor miedo. No puedo pedir ayuda, no quiero pedir ayuda también. Es algo que ocurre muchas veces. De hecho, una de las razones, justamente, vamos a empezar con por qué elegimos este tema. Una de las razones justamente es esa, porque es muy recurrente que a la gente le pase esta situación difícil, complicada, donde sean víctimas de las circunstancias, pero no se permiten vulnerar. Exactamente. Aparte, algo que sí quiero compartir, porque esta frase salió en una consulta, ya alguien con un proceso bastante avanzado, y literalmente esas fueron sus palabras: en la vulnerabilidad encontré la fortaleza. Entonces, se me quedó mucho esta frase y de verdad que fue como de qué belleza, porque precisamente ese fue el motivo de consulta sin darse cuenta. Es el me hago fuerte, me hago fuerte, me hago fuerte, y yo puedo, y yo puedo, y yo puedo. Y muchas veces, y no solo a esta persona en particular, pues eso es lo que nos está llevando al límite. Sí. Y muchas de las veces, y por eso es que mencionamos que es tan recurrente en la consulta, porque no se dan cuenta y no va a ser ese el motivo de consulta la mayor parte del tiempo, pero llegan más con el es que ya estoy cansado, es que ya no puedo, es que ya no sé qué más hacer, y es como ¿y? ¿Por qué tendrías que seguir haciendo más? Claro. ¿Por qué tendrías que desgastarte? ¿Qué pasa si dices que no? ¿Qué pasa si dices ya no puedo? ¿Qué pasa incluso si pides ayuda? Claro, sí, por supuesto. Y que de hecho muchas veces esto tiene que ver con una cuestión social en la cual está mal visto pedir ayuda. Exacto. Está mal visto que nos veamos vulnerables ante los demás, y está mal visto que no puedas con las cosas. De hecho, muy similar a este tema de Échale Ganas, de otro de nuestros podcasts, justamente, sí. Está mal visto que no puedas, que ya le echaste ganas y que no ha sido suficiente, pero que no puedes vulnerarte, porque al final del día, qué oso que estés vulnerable, qué oso que voy a ser el único. Exactamente. Y que de hecho no, al contrario, o sea, la verdad es que no somos los únicos que nos sentimos vulnerables, no somos los únicos que no podemos, y cada quien no puede en diferentes circunstancias, y eso es algo que nosotros tenemos que ir trabajando, y eso es algo que tenemos que ir visualizando. Justamente por esa misma razón tenemos que hablar de ese elefante que está en la habitación, que es: no todos podemos con las cosas. Exacto. Y todos vamos a ser vulnerables en algún momento. En algún momento de nuestras vidas. Y es ahí donde también algo que vemos muy recurrentemente es lo mal visto y lo mal que se siente. Claro, ¿por qué? Porque vulnerarnos pues va a ser un momento en donde pues la situación nos va a sobrepasar, no nos vamos a sentir bien, pero es donde también entra esta parte emocional. Claro. No me quiero sentir mal, y mucho menos que me vean así, pero yo lo que siempre les digo, ¿y? ¿Y qué tiene de malo? O sea,
está bien, no se siente bonito sentirnos mal, pero es un mal necesario. Ahorita vamos a seguir hablando de por qué. Sí, justamente de estos males necesarios. Que también ahí tenemos que hablar justamente de los temas de las limitantes que nosotros tenemos como seres humanos. Ojo, porque como seres humanos tenemos que entender algo. Nosotros somos seres que no somos omnipotentes ni omnipresentes. Muchas veces nosotros quisiéramos serlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos de nosotros hemos sido cabezas de familia y entonces a lo mejor están los hijos, que los hijos te ven como el non plus ultra, y entonces tengo que ser fuerte por ellos, o tengo que ser fuerte por el familiar que está herido o enfermo, o tengo que ser fuerte por la esposa o el esposo. Entonces muchas veces tengo que ser fuerte por los demás, tengo que ser fuerte porque los demás me piden, o los demás me piden, muy entrecomillado, qué buena que lo señalaste, sí. Ser fuerte, porque no me puedo dejar caer. Y entonces justamente también nosotros tenemos que ir identificando que nosotros tenemos limitantes físicas, emocionales, psicológicas y demás, que nos llevan a ser vulnerables eventualmente, a rompernos de estas diferentes maneras que acabo de señalar, y a partir de ello, pues ni modo, tenemos que aprender a que no podemos con toda la carga. Exactamente. Entonces, bueno, ya reconociendo que no podemos con toda la carga, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ese es el punto importante. Y es ahí donde también quiero que vayan viendo, porque el hecho de que nosotros no nos vulneremos, y ahorita que mencionabas esto de los padres, ¿cuál es el problema? Que también le estamos enseñando a la siguiente generación que no se debe vulnerar. Y esto también sale mucho en consulta. ¿A qué me refiero? Es que me siento triste, pero en mi casa nunca nadie habla de eso. Es que no, yo nunca he visto a mi mamá llorar, a mi papá. Es que cuando lo vi llorar fue porque se murió alguien. Ah, ok, entonces solo hasta que se muera alguien vas a poder llorar. ¿Y qué pasa con todos los hechos trágicos de la vida? Y es aquí donde vamos haciendo unas capas y capas y capas y capas, ahí sí como Shrek, tal cual, de esta cebolla, y donde es bien interesante porque sí me ha tocado en la consulta todo lo que se tiene que atravesar para llegar al dolor de raíz. Sí. Para llegar a este dolor y ya poder trabajar con ese dolor, pero ahí sí, como dicen, ¿no? Como con un cuchillo para llegar a las capas, sí, pero tiene que ser con amor, aquí sí no lo hacemos con cuchillos, sí, definitivamente. No, pero sí vamos paulatinamente rompiendo todas estas capas para poder llegar a sanar, porque si no, lo que siempre les digo a los pacientes, es como hay una herida ahí y está sucia, ni siquiera la limpiaste, no le echaste alcohol, no le echaste nada, y ahí te va la curita. Claro. Y otra curita. Ay, ya se medio cayó esa curita, otra curita y otra curita. Claro que a la hora de quitar eso, tienes una herida súper infectada. Sí, claro. Entonces, esta es la parte por la cual hay que tener mucho cuidado al respecto. Y de hecho, algo que ocurre mucho con eso que estabas mencionando, la parte de la educación. Educamos a que solamente hasta que fallezca un familiar es momento de llorar. Exacto. Solamente hasta que te haya pasado algo terrible y horrible, ese es el único momento en el que puedes llorar. O como coloquialmente decimos los mexicanos, hasta que tengas tu verdadera Rosa de Guadalupe, hasta ese momento te puedes vulnerar. Exactamente. Entonces, no. La respuesta es no. Y justamente no, porque el sufrimiento lo vemos todos los días. El sufrimiento lo vivimos todos los días, a todas horas. Hay alguien sufriendo y viviendo una situación desagradable. Y eso de hecho es algo que muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros asociamos el llanto, el llorar, lo asociamos, por ejemplo, a un niño pequeño haciendo berrinche. Entonces, ya siempre que alguien llore, pareciera ser que es un berrinche. Ajá. Y entonces ya somos lágrima fácil. Y no te preocupes, es lágrima fácil. O sea, no le hagas caso. De hecho, lo que tiene que hacer es dejar de llorar y es, a ver, aguántame. A lo mejor efectivamente hay ocasiones en las cuales se refuerza el hecho del llanto y entonces ya justamente la gente tiende a llorar por prácticamente cualquier situación. Efectivamente, pero son casos aislados, específicos, exactamente. Pero en muchas ocasiones cuando el llanto aparece, esto quiere decir hay tensión, hay angustia, hay elementos de sufrimiento. Y muchos de nosotros sufrimos constantemente.
Pero pareciera que el llanto, por ejemplo, o esta sobreexpresión emocional, y digo sobreexpresión cuando en realidad debería ser expresión emocional, solo es válida con los niños, cuando en realidad esta es la parte que tenemos que resignificar y ese es el porqué de este podcast. Justamente. Tal cual. ¿Por qué? Porque los niños, como son niños y son pequeñitos y ellos sí tienen un poquito más de chance de ser vulnerables, entonces ellos sí pueden expresar sus emociones como tristeza, miedo, enojo, desagrado, alegría y demás. ¿Por qué? Porque yo como adulto yo no puedo hacerlo. Yo como adulto yo tengo que ser un roble y yo tengo que ser una persona que se mantenga firme las 24 horas del día, los 7 días de la semana, excepto si ocurre una situación terrible. Ese es el único y trágica. Y esa es la única manera en la cual yo puedo romper esta figura de roble que tengo, justamente. ¿Por qué? Porque también viene el siguiente apartado y es el tema de las emociones. La gente coloquialmente dice que tenemos emociones positivas y emociones negativas. Y no. Vámonos al punto rapidísimo. Nosotros en teoría tenemos 5 emociones. Hay autores que ponen 6. Es válido, pero nosotros generalmente mencionamos 5, que de hecho también sale, por ejemplo, en películas como la de Intensamente, las 5 emociones. Aquí, para los que me conocen y han tomado terapia conmigo, este es uno de los puntos con los que normalmente comienzo, porque pareciera que no tiene relevancia, pero luego conforme vas avanzando en la sesión, siempre es regresamos al mismo punto. ¿A qué me refiero con esto? El papel de las emociones, porque efectivamente empezamos a subestimar las emociones y estamos muy mal educados o acostumbrados a que las emociones no importan, que no te deben de importar. Sin embargo, el quitarnos, que las emociones no deben de importar, y que debes de ser completamente racional. Pero algo sí les quiero decir, cuando somos completamente racionales y nos quitamos las emociones, es como si nos quitáramos un sentido de encima. Sí. Y digo, ya si lo transformamos en un sentido, pues eso sí es trágico, ¿no? ¿Cómo te vas a quitar un sentido? Pues no, ver si te acostumbras, pero pues no es la situación ideal. Y de la misma forma si ocurriera viceversa. Si te volvieras completamente emocional y fueras cero racional, estarías tomando decisiones y actuando a lo largo de tu vida de una forma incompleta. Este es el papel de las emociones. Y si nos vamos a la parte más biológica de todo esto, las emociones de hecho tienen el instinto primario, que es la supervivencia, indicarnos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor para con ello ir recolectando información y nosotros ir preparándonos para esto que va ocurriendo. Entonces lo que yo siempre les digo, ¿no? ¿Cuál es el papel de la mentada tristeza? Y digo mentada porque la tenemos súper mal calificada en el sentido de no sirve para nada. No, todo lo contrario. Es un momento de nuestra vida en donde nos vamos a pagar precisamente para procesar la pérdida y los cambios que ocurrieron a nuestro alrededor y cómo vamos a seguir a pesar de ellos. Precisamente por eso, cuando existe la pérdida de una persona, por eso existe un periodo de depresión, porque todo se tiene que reacomodar y lo que hacía esa persona, pues ahora se tiene que retomar de alguna u otra forma. Entonces, en lo que se va reacomodando todo, pues claro, ¿y ahora qué hago? Y es este desamparo. Y de la misma forma, y también digo el mentado enojo, porque aquí en México el que se enoja pierde. Entonces, ¿para qué sirve? Pues para identificar agresiones a nuestro alrededor también y defendernos. Perdón, ahí el que se enoja pierde, a menos que tú seas el que tiene el poder y entonces esté justificado el enojo. Y ahí qué bueno que lo mencionas, porque algo que también comúnmente vemos es no, es que en mi casa solo se puede enojar mi papá. ¿Por? Ok, si tú te enojas está mal, pero y no lo puedes expresar ni siquiera de forma asertiva, pero a tu papá o tu mamá sí puede dar de gritos. Y no pasa nada. Y manotazos. Y no pasa nada. Claro. Entonces, es ahí donde el papel de las emociones y la vulnerabilidad. A ver, ¿qué es la vulnerabilidad y por qué tan de la mano con las emociones? Porque es un momento en donde vamos a sentir cierto desamparo y pues donde a lo mejor todos nuestras herramientas de acción, nuestros recursos, quizá no van a estar tan disponibles. Claro. Entonces es un momento en donde pues no sabemos qué va a pasar con nosotros. ¿Y cómo lo vamos a identificar? A través de las emociones.
emociones. Las emociones me van a indicar precisamente este desamparo y esta falta de recursos y pues bueno, aquí pues viene a ejecutar lo que está a la mano. Y ahí justamente con esto que estás mencionando, regreso un poquito, perdón, retomo la idea porque ahí quedó un poquito inconclusa la que yo estaba señalando. Tenemos nosotros 5 emociones. Ya mencionaste la tristeza, ya mencionaste el enojo justamente. Tenemos la emoción del miedo y tenemos la emoción del desagrado y de la alegría. Lo que yo normalmente les menciono a mis pacientes justamente es de todas estas, ¿cuál te gustaría sentir? Y pues casi todos siempre me dicen alegría. Y es, pues, ¿por qué no enojo? ¿Por qué no tristeza? ¿Por qué no miedo? ¿Por qué no desagrado? Claro. No, pues porque no está tan chido. Efectivamente. Pero te diste cuenta de que las emociones básicas, nada más una, es como la que quisiéramos sentir todos. ¿Por qué están todas las demás? Justamente por todo esto que estabas mencionando. Me adelanté. Por un tema evolutivo, justamente. Entonces viene exactamente y un tema de supervivencia. Entonces, justamente estas emociones pareciera ser que solamente pueden salir en momentos de supervivencia. Si no estamos en un modo supervivencia, no tenemos por qué soltar estas emociones, solamente la alegría. Y algo que mencionas también, porque a ver, en un momento prehistórico, pues sí, sentías miedo porque pues estaba la posibilidad de morirme inmediatamente ante cualquier riesgo. Sin embargo, ahora el tipo de agresiones con las que estamos sufriendo en este mundo industrializado no son iguales. Entonces, algo que sí quiero mencionarles es, esto no nos da permiso ni luz verde de, me enojé, pues se la miento al de al lado o algo por el estilo. No, pero que sí les diría, permítanse sentirlo y es válido. Claro. Es válido, entonces ahí sí va a depender qué hagan con la emoción. Pero lo que siempre les señalo, ok, te enojaste, más allá de irte de boca con el enojo, ¿por qué te enojaste? Claro. ¿Qué del entorno me hizo sentir enojado? Y ya de ahí vamos resignificando las emociones. Y justamente ahí también viene todo este tema porque es, ok, no estás en modo supervivencia de literalmente tu integridad física. Pero sí, en muchas ocasiones entramos en modo supervivencia porque me está afectando emocionalmente esta persona, me está afectando socialmente esta persona, me están agrediendo, me están haciendo bullying, me están ofendiendo de alguna manera, y ahí también entra en muchas ocasiones este modo supervivencia que nosotros tenemos que ir tomando en cuenta. Y ahora, ojo, porque entrar en este modo supervivencia muchas veces se correlaciona a ser vulnerable. Estoy entrando en este modo supervivencia, es decir, en miedo, en tristeza, en desagrado y demás. Entonces estoy siendo vulnerable, estoy permitiendo que influya en mí. Pues sí. O sea, es que ahí justamente lo que siempre menciono dentro de las sesiones con mis pacientes es, pues sí está influyendo en ti. Permite que influya en ti. Permite que influya desde el miedo, desde la tristeza, desde el sentido de abandono tal vez, o de rechazo y demás. Sí, mas no te veas inmerso en ello, que son dos cosas muy diferentes. Va a influir en ti, mas no necesariamente tienes que estar inmerso en la emoción. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque al final del día, ahí también tenemos que ir entendiendo. ¿Estamos hechos para sufrir? No necesariamente. Estamos hechos en buena medida, y también ahí tiene que ver un poquito ciertos elementos o ciertas ramas de la psicología, por ejemplo, lo que es la logoterapia, que habla justamente del tema del sufrimiento y habla de el ser humano necesita sufrir para eventualmente también vivir. Claro. Víctor Frankl lo señala desde el ejemplo de la crisálida y menciona justamente que la crisálida de la oruga justamente es necesaria, es todo un evento traumático para esta oruga justamente, pero que es necesario para que eventualmente se convierta en dicha mariposa. Y entonces este es un punto súper importante porque significa el sufrimiento es parte de la trascendencia.
Y Claro. entonces muchas veces necesitamos sufrir. No necesitamos sufrir como en un sentido de, me voy a poner en situaciones de sufrimiento. Exactamente. No, pero sí entendiendo que todos vamos a vivir experiencias donde vamos a ser la víctima de la circunstancia. Yo no puedo controlar si aquí afuera saliendo al rato alguien me va a apuntar con la pistola. No. Y si eso ocurre, yo voy a ser la víctima de la situación. Claro. Sí, totalmente. Pero y esa circunstancia probablemente la voy a sufrir. Sí. De ahí a decir, ahora voy a hacer un roble y ahora todo el que se me atraviese le voy a aventar el coche y demás para que esto no ocurra, son dos cosas totalmente diferentes. Y eso es lo que tenemos que ir trabajando justamente dentro de las sesiones. Esto es desde el enfoque de la logoterapia. De hecho, también está el ACT. Sí, desde la terapia de aceptación y compromiso. De hecho, algo que señalan y de los primeros temas con los que empiezas con este tipo de informaciones es el hecho de que el sufrimiento es parte de nuestras vidas y efectivamente la gran mayoría de nosotros queremos una vida sin sufrimiento, una vida sin problemas. Sin embargo, es importante señalar que la vida va a ser resolver y resolver y resolver problemas. Sin embargo, terapia de aceptación y compromiso es el hecho de aceptar que van a haber estos problemas, pero compromiso, ¿qué voy a hacer yo al respecto? Claro. Puedo quedarme ahí nada más en un punto de resignación, que esto no es aceptación, o puedo aceptarlo y yo movilizarme junto con las necesidades que estén surgiendo de la situación. Que justamente ahí el concepto de aceptación es un concepto muy interesante porque aceptación no es sinónimo de resignación. Exacto. Normalmente esto se menciona desde la resignación. Es como quedarte quieto y pues ya me fregué, y la aceptación es como un chin, me tocó esto, pero bueno, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo lo voy a hacer? Y empezar a buscar acciones comprometidas a eso que está ocurriendo. Exactamente. Entonces, la resignación va a llevar a un estado estático y la aceptación invariablemente va a llevar al cambio. Exactamente. Si tu situación está cambiando, efectivamente estás aceptando. Si tu situación no ha cambiado, chécalo bien. Porque probablemente estás resignado a la situación, no aceptándolo. Entonces esto también, ojo, porque esto es un punto importante, porque se ve reforzado esta visión de resignación muchas veces y no de aceptación de la vulnerabilidad, justamente en uno de los casos tiene que ver mucho con esta parte cultural. Sí, con esta parte cultural que es la visión machista en los hombres, sobre todo, de no me puedo dejar vencer y tengo que ser esta visión de roble que ya había mencionado previamente. En muchas otras ocasiones también, por ejemplo, esta frase de el hombre no puede llorar, sea machito, no llore, porque si no es maricón. Entonces, justamente también ya empezamos a estigmatizar el papel de la vulnerabilidad, el papel de las emociones, como la tristeza, porque entonces lloro, entonces no soy hombre, y entonces lloro igual a vulnerable, igual a no soy hombre. Entonces se convierte en una regla que tenemos que aprender a deconstruir justamente. Y de hecho culturalmente también el ver a alguien llorar no sabemos qué hacer al respecto. Es como, ya no llores, ¿qué hago para que ya no llores? Es como, no pasa nada, pues es una situación trágica. Sí. Me ha tocado de hecho en consulta y es que ¿cómo le hago si mi familiar llora porque tuvimos una pérdida, pero yo también estoy triste y pues tengo que estar yo fuerte para la persona? Es como, a ver, los dos están pasando por algo complejo. No pasa nada si los dos lloran. Al contrario, acompáñense en este sufrimiento. Y ahí sí desarrollas la empatía y qué bonito poder compartirlo con alguien. No pasa nada y es ahí donde también les estamos enseñando a los demás de que es válido y que también me está doliendo a mí. Claro, sí, por supuesto. Y entonces también viene un punto, porque la vulnerabilidad tampoco socialmente ha sido bien recibida. No, el para caso nada. De las familias narcisistas. Las familias narcisistas, ¿qué hacen cuando uno es vulnerable? Te voy a poner el ejemplo rapidísimo. No, mamá, no me digas eso, porque no me digas cosas sobre mi peso, porque decirme cosas sobre mi peso me molesta y me hace sentir triste y me hace sentir como que soy una basura de persona y demás. A la siguiente discusión,
Y tampoco has ido al gimnasio, ¿eh? Y tampoco has comido mejor y sigues subiendo de peso. ¿Por qué? Porque se utiliza como un recurso en las familias narcisistas. De hecho, ser vulnerable efectivamente es un problema. Es un problema. Porque al final del día lo que terminan haciendo en estas familias es utilizo tu vulnerabilidad como un recurso para darte donde más te duele. ¿Y cuál es el problema? Que incluso la persona que está sufriendo en esta familia narcisista, pues al fin y al cabo esto se vuelve la manera de interactuar y sin querer lo termina repitiendo. Exactamente. Es que a mí me vulneraron y a ver, y esto nos toca escucharlos ya en generaciones más arriba. Ay, a mí me lo hicieron y no pasó nada. Claro que pasó. A mí me dieron con la chancla diestra y siniestra y el con cinturón. El cinturón y la varita. Esos sí eran psicólogos, no como los de ahora. Sí, no, totalmente. Exactamente. Sí. Entonces es como un, caray, yo no puedo llorar, no puedo expresar nada. Y por eso tenemos tantos problemas en la actualidad. Y por eso nosotros tenemos chamba, justamente, porque no nos permite vulnerarnos. Vamos con una persona que sí nos permita vulnerarnos y resulta ser que a través de ello empezamos a hacer cambios, justamente. Efectivamente. Y entonces es donde nosotros también tenemos que entender que esto ocurre con las familias y que estas visiones las vamos llevando al mundo exterior. Si mi familia me trató tan mal, ¿yo qué espero del mundo? Por ende, voy a ser una piedra con todos los demás, efectivamente. Y entonces venimos reforzando algo que se le llama distorsiones cognitivas, como la de la hipergeneralización, que es a través de ciertas circunstancias en específico, creamos reglas de que universales. Todo va a ser igual. Exactamente, reglas universales. Para eso también tenemos aquí uno de nuestros videos de lo del blog, ahí se los dejamos si nos están viendo en YouTube. Y también en este sentido creamos ciertos pensamientos radicales, del todo o nada. O es blanco o es negro. Exactamente. No el mundo va a ser horrible y no hay nada que me lo impida creer esto, porque todas las personas que inclusive en algún momento llegan con una buena intención, en algún momento lo van a cajetear, en algún momento van a venir no en su mejor día y no me van a aceptar tal cual soy. Entonces me van a reclamar por algo. Ahí ya cumplí mi regla y me regreso al mundo es horrible. Exacto. ¿Por qué? Porque me funciona justamente. Y entonces es donde nosotros tenemos que ir entendiendo que esto refuerza una visión en la cual creemos que el mundo es terrible y horrible. Y todo esto, bueno, ya hablando un poquito de cómo va funcionando. ¿Qué genera en la persona? Ok, ya mencionamos que generamos formas erróneas de percibir el mundo con esta parte de las distorsiones cognitivas, pero también hay algo que por ahí está, el síndrome de Superman. Sí. ¿Qué es este famoso síndrome de Superman? Pues ¿qué hace Superman? Superman salvaba todo, Superman siempre estaba bien, siempre estaba fuerte. Sin embargo, y ahí sí, como también se lo digo a mis pacientes, Superman también se cansa. Superman también era humano. Superman también sufría. Tenía el amor de su vida, Lois Lane, y pues no le fuera a pasar algo a Lois Lane. Claro. Entonces, ¿dónde queda esta parte humana? Digo, era alien, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, pues más relacionado con los humanos. Sí. No, o sea, totalmente. tenía sentimientos también. Entonces, ¿cuál es el problema con estas personas? Que se sobrecargan excesivamente de cosas que no les corresponden. Claro que todo el tiempo están sobrellevando sus problemas y los de los demás hasta llevarse al límite. Entonces, parte de su valía va a depender de eso, es que si lo puede hacer, si no lo puede hacer, ay, es que tú no eras así, ay, es que tú esto, entonces no puede salirse nunca de este rol ni quitarse la capa de Superman. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Ahí sí, lo vamos a llevar a un burnout. Claro, totalmente. Y eso es lo que comúnmente me toca ver en la consulta. Y esa es la parte que nosotros, hablando un poquito justamente de esta situación que estás mencionando, es el burnout es textual, no significa ahora sí soy vulnerable. Después de todo este momento en el cual fui Superman, ahora sí soy vulnerable. No. Lo que significa esto es... Voy a utilizar otra analogía, la que los mexicanos conocemos, el pípila. Haz de cuenta que eres el pípila que trae 3 losas encima. Ni siquiera una. Si tú a ese pípila que le pusiste 3 losas encima, le pones este vasito, Claria, se lo pones encima, es terriblemente pesado porque ya trae 3 losas encima. Entonces, nada más el poquito líquido que trae esto
va a ser suficiente para quebrarlo. Y eso es el burnout en muchas ocasiones. Claro. Ya es el quebrantamiento de la persona. Ya no puedo más. Y ya no puedo más. Aquí me recuerda un poquito incluso a la película de Encanto, este personaje de Luisa, la súper fuerte. Ah, sí. Igual de la misma forma, película súper recomendada para estos temas también. Pero bueno, ahí tenemos un personaje que pues tenía muchísima fuerza, entonces pues llegó un punto en donde ya la fuerza no le daba, ella estaba cansada, pero ¿cómo se iba a cansar? Claro. ¿Cómo iba ella a demostrar que estaba cansada? Y esto es algo que coloquialmente pasa. Entonces es ahí donde pues si su valía depende de ello, ya está muy relacionado con el autoestima, entonces se aguantan y se aguantan y se aguantan hasta que llega un punto en donde efectivamente llegue el vasito y los va a quebrar. Exactamente. Por ende, algo que siempre se señala, y eso es básicamente del librito, así como es del librito, la parte de las emociones, me voy a regresar rapidísimo 3 segundos a eso, del librito es, lo que tenemos que trabajar para las emociones es el reconocimiento emocional y posteriormente es la expresión emocional y una sana expresión emocional. En estos casos, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es la parte de la ayuda, es la parte de lo que nosotros tenemos que encontrar entonces no es las herramientas y las formas en las cuales yo puedo ser inquebrantable e invulnerable. Es por qué estar en ambientes que te van a estar quebrando todo el tiempo. Digo, yo entiendo, a veces no podemos cambiar a la familia. Yo lo entiendo esa parte. A veces tenemos que quedar en el trabajo que tenemos porque no podemos encontrar otro en este momento y nos permite las condiciones necesarias para poder solventar las circunstancias. Esa parte yo la entiendo. Pero de ahí a decir, tengo que aguantarme a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi primo, a quien tú quieras, todos los días y tengo que chutarme sus chistes sobre mí o sus cosas sobre mí, es muy diferente. Son cosas totalmente diferentes. Eres mi primo, eres mi hermano, eres mi mamá, eres mi papá. Órale, está chido. Pero yo me voy a dirigir contigo de esta forma y estoy esperando lo mismo por parte tuya. No lo vas a hacer, pues entonces también tenemos que ir poniendo límites. Exactamente. Con el entorno. Con el entorno es lo mismo, por ejemplo, en el trabajo. O sea, si te estás haciendo tus chistes tú, compañero de trabajo, que no me parecen, es aprender a poner límites justamente. Esto lo trabajamos muchísimo dentro de las sesiones. Aprender a poner límites y decir, ¿sabes qué? Somos compañeros de trabajo. Ya no me da la fuerza para esto. Pero no me da la fuerza para aguantar esto. Hay otro punto que siempre les comparto en la terapia. Tuve la oportunidad de trabajar con mamás con niños con cáncer. Entonces trabajaba yo mucho con las señoras y este ejemplo siempre se los daba yo a la señora. Señora, no está usted bien, sí, pero no me puedo desmoronar por el niño. Y fuera como, lo entiendo, no llore frente al niño si no quiere, no pasa nada. Sin embargo, cuando el niño está dormido 5 minutos en la regadera, tírese al suelo, llore, desahóguese, laméntese incluso por la situación. ¿Qué sí le voy a pedir y estoy segura que va a hacer porque el niño tarde o temprano se va a levantar? Que no se quede usted en el piso. Entonces, ahí lo que yo siempre les digo y les comparto esta analogía por el hecho de, a ver, estas son situaciones límite y digo, ya está ya muy exagerada. Esto muy fácilmente lo catalogamos como, eso sí es una rosa de Guadalupe. Claro. Pero no significa que tu rosa de Guadalupe no sea problema del primer mundo. Claro. Es válido también. ¿Qué va a ser lo importante? Que no te quedes en el piso. Eso sí. Entonces, aquí, ¿a qué me refiero? Después de echarte una buena llorada, si bien pasar por el llanto se siente horrible por toda la sensación de la tristeza, el enojo, la frustración, la impotencia, pero ¿cómo se siente uno después de llorar? Es como, me quitaron un peso de encima. Y precisamente contrario a lo que como mexicanos entendemos, hay que seguir siendo fuertes y seguir siendo fuertes. No, el darte este descanso, el desahogarte, el quitarte a como el pípila una losa de estas de encima, es ahí donde nos va a dar la energía para continuar. Y también mencionando precisamente este tema, el pedir ayuda. ¿Sabes qué? Ya tengo 3 losas, ¿me quieres poner una cuarta? No, ya no puedo. Sin embargo, hay gente que tiene 3 losas y, oye, te echo 2. Órale, va, no pasa nada porque soy Superman. Y a la hora, moco, se truena la persona. Porque tengo que mantener mi rol. Porque tengo que mantener mi rol de que yo puedo. De que yo puedo lograr las cosas. Y ojo,
llegamos justamente a esta parte en la cual tenemos que ir entendiendo que tenemos que pasar por el fango. Pero pasar por el fango no significa quédate en el fango. Exacto. O sea, ¿para qué tienes que cruzar el fango? Y parte de este fango, aparte de sentirte mal, puede ir muy de la mano también con el hecho de poner límites. ¿Por qué? Porque de poner límites y decirle que no a la gente es incómodo. Oye, pero si tú siempre me aceptabas las losas, sí, pero ya no puedo. Y es por eso tan importante que tenemos que reconocer nuestros propios límites para poder establecerle a los demás los límites. Y ese fango puede ser desde nuestro dolor a también aprender que los demás se van a incomodar por nuestras decisiones y por nuestros límites, lo cual no es agradable y eso lo trabajamos muchísimo en la terapia. Sin embargo, eso es lo que genuinamente nos da esa paz y esa tranquilidad para poder seguir adelante. Y es aquí donde quiero que vayan viendo, porque el vulnerarse va tomando diferentes matices. No es lo que coloquialmente entendemos como, ¡y lloraste! No, no es cierto. No, es desde el aprender a pedir ayuda, porque por el ego no lo hacemos. ¿Cómo lo voy a poder yo con 5 losas? ¿Pero qué te pasa? Pues desde, no, ¿sabes qué? Solo 4 y si quieres más, pues, oye, no, necesito ayuda. Estos son los diferentes matices de la vulnerabilidad. De hecho, algo que nosotros tenemos que buscar siempre dentro de las circunstancias difíciles es aprender a ser resilientes, que básicamente la resiliencia es esa capacidad que tenemos nosotros de identificar nuestras propias fortalezas ante las circunstancias adversas. Entonces, si pedir ayuda es una estrategia resiliente, estás siendo resiliente al pedir ayuda, no al quedarte callado y aguantarte. Estás siendo resiliente al decir, sabes que mis capacidades llegan hasta aquí y no puedo buscar más chamba en el trabajo, no puedo con todas estas cosas que me llegan en la casa, entonces necesito que alguien me apoye, me ayude dentro de esta situación. Y ese es uno de los conceptos que nosotros tenemos que buscar. El otro es algo llamado crecimiento postraumático, donde como tal, después de la situación traumática que justamente nos generó estas complicaciones o estos problemas, nosotros tenemos que entender que esa situación traumática, yo tengo 2 opciones. Ya las dijimos. O me resigno e inclusive me victimizo por la situación, pobrecito de mí o pobrecita de mí. Exactamente, me quedo en el suelo. O acepto que fui víctima de la situación. Y lloro. Lloro tantito. Y a partir de ello, crezco posterior al trauma. ¿Qué me está brindando este trauma? ¿Qué circunstancias, herramientas y personas inclusive me trajo este trauma que yo puedo ahora utilizar? Entonces, una cosa son los recursos internos de los que habla la resiliencia y otros son la circunstancia traumática que te permite visualizarlos, y eso habla de crecimiento postraumático justamente. Y entonces reconocer, regresamos al punto, que todos vamos a ser en algún momento víctimas de la circunstancia, mas no tenemos que victimizarnos, mas no tenemos que constantemente vivir esto tan desagradable. Tenía el ejemplo rapidísimo de una paciente que me decía, no es que yo me di cuenta de esto cuando mi mamá de pronto me dijo en una comida, me dijo, es que ustedes no saben lo que yo he vivido con su papá. Bueno, pero tú escogiste a ese papá. Sí, pero ustedes no me han apoyado con esto y aquello y demás. Bueno, ¿quieres que te apoye? No, pero es que ese no es el punto. El punto es que no estás entendiendo no sabes lo que es vivir con tu papá. Y, ok, ¿para qué? Sí, o sea, es darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas a convertirme yo en la víctima de la situación. Claro. Y eso ya después lo podemos hablar, pero habla justamente del rol de la víctima. Y el rol de la víctima es un rol importante dentro de todas las dinámicas familiares, porque al final del día es que me permite ser víctima de la circunstancia, me va a traer muchos beneficios. Pero ese es un tema por aparte. Complicado y por aparte. Sí, exactamente. Entonces tenemos que ir entendiendo justamente que hay que cruzar a veces el fango. Y entonces llegamos justamente también a la conclusión del día de hoy. Exactamente. En ese sentido, dentro de la conclusión del día de hoy tenemos que ir entendiendo que así como Shrek, necesitas
alguien con quien abrirte. Al final del día, al final de la película, Shrek encontró las personas con las cuales se pudo abrir y entonces esas capitas las fue haciendo a un lado. Se abrió esa cebolla. Exactamente, se abrió esa cebolla. Así como Superman, tenemos que entender cuál es nuestra kriptonita. Porque en el caso de Superman, sí era una piedra, pero también era Lois Lane. Y como seres humanos, tenemos que aprender a hacer las paces con nuestras emociones. Con nuestras emociones y con nosotros mismos, y resignificando eso que estamos sintiendo y aprendiéndonos a llevar con esta sensación de vulnerabilidad y aprovechar los recursos que también tenemos a nuestro alrededor y no solo considerar los que yo tengo, porque efectivamente a veces no va a ser suficiente. Y a partir de ello podemos aprender a ser fuertes ante la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad entonces nos lleva a la fortaleza. Irónicamente. Irónicamente, eso es cruzar justamente ese fango. Al final del día, todos tenemos que aprender a hacerlo y todos vamos eventualmente a cruzar ese fango. Muchísimas gracias a ti por quedarte, escucharnos y que esperamos que hayas aprendido algo nuevo dentro de este podcast. La verdad es que a nosotros nos encanta hablar sobre estos temas, por lo que también te pedimos que nos escribas en los comentarios si estás en YouTube o también búscanos en nuestras redes sociales y escríbenos sobre qué otros temas te gustaría que habláramos dentro de estos podcasts. Es totalmente válido y créenos, tomamos muy a consideración lo que ustedes nos van escribiendo. Les agradecemos muchísimo. Por mi parte, el psicólogo Guillermo y la psicóloga Mónica. Nos veremos entonces en el próximo capítulo. Bye.